que por los equipos, por cómo venían ambos, por la eliminación al Madrid, yo creo que se antojaba más. Terminó siendo un partido medio sordo, pero al final el París sacando una ventaja muy importante para la vuelta. Sí, sacando la ventaja de visitante. El partido creo que al final termina quedando a deber, sobre todo por el gol tempranero del París. Creo que condiciona bastante cómo se fue desarrollando el juego. Y que por más que el PSG por varios tramos del partido no se mostró tan propositivo al ataque, estaba ejerciendo presión alta, veías a los 11 defendiendo y en el momento en el que perdían la pelota se estaba constantemente encima de los jugadores de Arsenal. Con todo y eso, el PSG siguió teniendo las más claras. Al final se abrió un poco más el juego en el tramo de los últimos 10 minutos, que justamente entra Gonzalo Ramos y Barcola de parte del PSG, y ellos dos tuvieron jugadas claras frente al arco para poder haber puesto el 2-0, y del lado del Arsenal, pues siempre encima del PSG, a veces con un poco faltos de claridad, pero también con intervenciones clave de Donnarumma, que para mi parecer fue el MVP de esta primera. No, sin duda, porque yo creo que ese lapso de los primeros 10, 15 minutos se veía un París mucho más dominante, que ante el primer gol te daba la sensación de que pronto podía llegar el segundo. Y logra equiparar un poco el partido del Arsenal, que creo que fue clave también la ausencia de Partey, que bastante. Que estuvo fuera por el tema de las amonestaciones, y que también va a ser clave, yo creo, para la vuelta. Logra equipararlo, y ahí es donde precisamente aparece la figura de Donnarumma, que tiene por lo menos un par de intervenciones claves, sobre todo en el segundo tiempo, ya con el partido avanzado, y que le da esta ventaja al Paris Saint-Germain, y que ahora se encuentra Mikel Arteta ante un reto grandísimo, porque bueno, a pesar de que ya el tema del gol de visitante no está activo, pues tienen que ir a ganar la serie, o por lo menos empatarla para irse a la larga. Sí, y justo lo que mencionas de Partey es importante porque Mikel Merino venía jugando de falso 9 en el Arsenal, lo termina recorriendo al medio, que pues es su posición nominal, pero termina jugando Trossard en la delantera. Y justamente el partido de Trossard a mí no me termina de convencer, o sea, creo que fue de los elementos más flojos, por más que tuvo una clara que termina sacando Donnarumma con una uña, pero veíamos en la jugada, o sea, un control hacia afuera que termina perfilando de más y que creo que corta un poco el ángulo, o sea, termina siendo mucho más, termina pesando de más la ausencia de Partey para el Arsenal de lo que a lo mejor podíamos anticipar. Y como dices, el reto ahora para Arteta pues es seguir con el mismo ritmo con el que le compitieron al Madrid, pero ahora de visitante, con la ventaja de primeras, de desventaja, pues, y pues de tratar de remontar el partido y de llevar al Arsenal a la final, porque al final de cuentas, esto es más un trabajo de consolidar al Arsenal como un equipo dominante en Europa, aún si llegan o no a ganar la Copa. Y otro tema importante para el París, la lesión de Dembélé. También. Hay que ver, jugador determinante completamente en este equipo, hay que ver si logra estar para la vuelta. Yo creo que lo que puede catapultar al Paris Saint-Germain a esta final es que logró corregir el tema de cómo jugaba las llaves de visita. Lo vimos sufrir contra el Liverpool, lo vimos sufrir contra el Aston Villa también, y ahora logra, sufriendo pero sacando el resultado, irse con la ventaja al Parque de los Príncipes, en donde creo que ha tenido participaciones más redondas a lo largo de esta fase de eliminación. Yo creo que ahí puede estar la clave, y también el planteamiento que pueda hacer Mikel Arteta, sobre todo con la desventaja. Sí, claro. Y que justo llevaron el partido a un terreno más físico, ¿no? O sea, yo creo que quitando a Donnarumma también, Joao Neves y Kvaratskhelia incluso, no en un plano ofensivo, o sea, dicha Kvaratskhelia defendiendo, Dios mío, o sea, estaba en todos lados y a pesar de que era extremo, o sea, lo veías ahí presionando. O sea, creo que justamente fue una de las claves del PSG, jugar a la presión alta y estar constantemente robando el balón. Quien debe estar sufriendo ahorita es Kylian Mbappé, ¿no crees? No, bueno, o sea, sería el colmo que el año que se va Mbappé el PSG vuelva a la escena poético, que vuelva a la final y que además tenga chances de ganarla, ¿no? Porque yo creo que al final de los cuartos veíamos al Barça como el claro favorito. Hoy ya no sabemos ni qué va a pasar. Sí, no, complicado. En San Siro, entonces, Dios mío, o sea, es una llave para todos. Sería grave, pero yo sí creo que hablaría mucho de la evolución que ha tenido el Paris Saint-Germain. Sí. Porque digo, ya estuvo Kylian Mbappé con Luis Enrique en ese último año previo antes de irse. Salieron muchos videos de las conversaciones que tenían, lo que le exigía como entrenador. Sí. Cosas que creo que no terminamos de ver en el campo por parte de él. Y ahora un equipo que se quita tal vez esta dependencia de Mbappé, que logró jugar un poco más en conjunto. Que digo, sigue fichando estrellas porque la verdad, línea por línea, sigues viendo un equipo muy completo. Pero yo creo que como equipo en general
sí te libera un poco esta carga de tener que jugar hacia un solo futbolista, una sola estrella, y es el claro ejemplo, ¿no? No, y que ha cedido también de parte de la directiva. En años pasados veíamos la influencia que era clara de Al-Khelaifi en tratar de meterse en el ámbito deportivo, de tratar de influenciar a quien estuviera a cargo de la dirección técnica. Luis Enrique, pues sabemos de su perfil, sabemos de la imponencia que tiene con respecto a sus trabajos, a sus proyectos, y que se ha notado. O sea, a final de cuentas, es un equipo que se enfoca más en la tenencia del balón y en estar presionando constantemente, y que incluso, o sea, lo que el video que veíamos de cómo le pide a Mbappé que sea el mejor puto jugador defendiendo, que citándolo textualmente, y que es algo que incluso te le terminan exigiendo a Mbappé en el Madrid y también a Vinicius, jugadores que cuando no rinden en ofensiva puedan seguir aportando con presión alta, ¿no? Y lo vemos en el PSG con los jugadores que ya mencionamos, y que en general es algo que tiene el equipo. 11 atacan y 11 defienden. Ese es el tema, o sea, yo creo que hay un compromiso, Sí. y el equipo está bien impregnado, sobre todo esa idea que tiene Luis Enrique, que sabemos que son equipos muy físicos por esa exigencia que tiene. Sí. Por ejemplo, cuando estuvo como seleccionador en algún momento de España, el tema de Pedri, que lo traía muerto en ese ida y vuelta. Lo explotó. Sí, totalmente, pero porque sabemos cómo es ese equipo. Y bueno, también, digo, eso puede detonar temas como la lesión de Dembélé, que digo, también es un jugador que históricamente recae mucho en este tema, pero yo creo que es una serie abierta. Yo creo que igual, así como pensábamos que el Arsenal en Madrid iba a sufrir y terminó siendo incluso ganador de ese partido y de la llave, yo creo que está por encima en cuanto a nivel del París hoy que el Real Madrid, pero ya nos demostró que de visita no le tiembla la mano a Mikel Arteta y puede plantear partidos para ganarlos. Sí. Y Yo creo que es una serie abierta todavía. Sí, bastante. Y creo que esperamos ver un mejor partido en la vuelta. No, Sí. no creo que sea peor que lo que ya vimos. Exacto. Y pues nada, o sea, creo que va a salir a jugarse todo Mikel Arteta, porque la Premier ya no la puede ganar. Ya no está compitiendo tampoco en ninguna Copa Nacional. Entonces, es lo que le queda. Así Yo es. creo que tiene que enfocarse en eso completamente. Y del otro lado, ya en partido del miércoles, la cancha de Montjuic, que todavía no están listas las obras del Camp Nou. Me da mucha risa el meme de que estaban demoliendo el Camp Nou para construir exactamente el mismo Camp Nou. Sí, o sea, Sí, no, en los mocks parece lo no se la pensaron tanto en el diseño, pero bueno, el Barcelona y el Inter, partido de la temporada. Ahí está. O sea, lo mencionábamos antes con el Manchester United de Lyon. Obviamente eso es Europa League. Entonces, hablando de Champions, yo creo que sin problemas tenemos aquí el mejor partido de la competencia. Y va para los partidos del año, porque Dios mío lo que estaba sucediendo. Y Dios mío, nadie lo podía ver porque tenemos que buscarlo por TikTok, porque nadie paga Caliente TV. Bueno, sin duda, la verdad, este partido teníamos dudas porque veíamos al Inter entre semana se desplomó, bueno, en el último fin de semana se desplomó un poco en la Copa, en el torneo local. Perdieron contra la Roma, la Napoli le sacó ya el partido de ventaja que tenían. Y ahora vemos cómo se le está veniendo un poco la noche al equipo de Milán, pero salieron en el partido y un 2-0 para los primeros 20 minutos, y de ahí el Barcelona, respuesta inmediata, termina empatando el partido. Pasamos al segundo tiempo y el Inter en dos corners anotó 2 goles, y la verdad que qué mal trabajo de defensa de parte del Barcelona. También vino la respuesta inmediata y al final el Barcelona estuvo por encima del Inter y tuvo unas oportunidades para ganarlo. O sea, creo que generalmente este partido tuvo de todo y era por lo menos lo que esperábamos e incluso más. Sí, la verdad es que, digo, es difícil buscar entre tantos partidos porque esta edición ya se jugó con fase de liga. Seguramente hubo buenos partidos en la fase de liga, pero sí, yo creo que en cuanto a nivel, dos equipos que llegan en momentos contrapuestos, ¿no? Sí. Por un lado el Barcelona, que no lo hemos platicado, pero se coronó campeón de Copa del Rey, en tiempo extra, con una exigencia física también muy importante, pero que anímicamente llega en un momento muy distinto al Inter, ¿no? Que fue eliminado por el Milan en semifinales de Copa Italia, que ya perdió esa ventaja en la Serie A y que ya con el calendario que queda tal vez va a ser complicado que puedan retomar esos 3 puntos que ahorita están de diferencia en contra del Napoli. Entonces, yo creo que todo se pintaba para que el Barcelona, y sobre todo como habían sido las idas para el Barcelona en su campo, pues mínimo una ventaja. Un gol tempranero te puede caer, eso queda claro. Pero ese 2-0 yo creo que muchos empezamos a vislumbrar, sobre todo como venía defendiendo el Inter, que lo podemos poner en lo más alto como de las mejores defensas de toda Europa. Sí. Entonces, con excepción de Di Marco, porque... Sí, no, qué fiesta Di Marco. Qué fiesta Di Marco con Yamal,
que es precisamente la llave de la respuesta de ese equipo del Barcelona. Sí, o sea, el primer gol de Yamal que prácticamente termina abriendo el partido para lo que restó en el terreno de juego fue pues una jugada de crack, ¿no? Y lo que le veníamos viendo desde la Eurocopa, desde su temporada de despegue, o sea, el tipo tiene 17 años casi, no, ya tiene 18, no sé si ya los cumplió, o sea, el tipo está más verde que una lechuga y parece que es el más maduro de todos. O sea, a mí es lo que me sigue sorprendiendo, han salido un montón de declaraciones de que parece que está perdiendo el piso, pero bueno, ya sabemos cómo es la prensa. A mí lo que me importa es que lo vemos cada semana haciendo la de crack, y no ha decepcionado hasta ese momento, entonces es sin duda alguna el jugador más importante del Barcelona el día de hoy, aparte de Rafinha, que también está teniendo una temporada, ¿no? No, eso que mencionas es bien importante, que los tres delanteros del Barcelona tienen implicaciones en los goles, ¿no? Sí. El tema de Yamal con un gol, con un pase ahí que luego termina con el cabezazo y el empate de Ferran, el tiro por supuesto de Rafinha, que bueno, a la estadística irá como autogol de Sommer, pero es un bombazo y hay que tenerlos bien puestos para en un momento en donde nuevamente el Inter toma la ventaja, sacar un bombazo de ese piso y empatarlo. Y al final se quedó muy cerca el Barcelona de llevarse la ventaja en un tirocentro extrañísimo precisamente de Yamal que pega en la horquilla y que estuvo a nada de darle la ventaja al Barcelona, pero ¿cuáles van a ser las claves para la vuelta? Yo creo que no vamos a ver un partido igual de abierto, siento por lo menos en la cantidad de goles. Sí. Yo creo que va a ser un partido más de los detalles finos y de las equivocaciones defensivas que ya ambos nos demostraron que no vienen tan bien, pero la ventaja es que el Inter en casa se defiende muy bien. ¿Cuáles van a ser las claves para ti? No, hay algo que en el historial reciente estos dos equipos se han enfrentado en varias ocasiones, por eso el señor Carlos no está aquí y no está para recordar que Dumfries metió una manota que no le marcaron. Es correcto. O sea, ¿cuántos años han pasado de eso? Pero bueno. Ya lo hubiera mencionado 3 veces. Sí, ya lo hubiera mencionado aquí, o sea, de que no nos quepa duda de eso. O sea, en general es un partido que son más goles de lo que uno esperaría, pero que ya defendía jugando en Italia, ya con la afición encima, con el Inter, esperaría yo un poco más fresco, tomando en cuenta que pues el calendario que se viene en Liga es complicado, pero pese a que le van a dar prioridad a la Champions, pues creo que vamos a ver un Inter más cerrado, que se enfoca más en el aspecto defensivo, y que justamente lo que habíamos visto en los primeros minutos del partido, antes del gol de Yamal, era que justamente era como... Era un duelo de esquemas, ¿no? O sea, el Barcelona, un equipo que ataca como ninguno, que te sofoca, que tiene el talento en los jugadores y que puede hacerte jugadas de ensueño para poder adelantarse en el marcador y que también tiene efectividad. Y por otro lado el Inter, que es un equipo físico, es el equipo que más corre en toda Europa y que busca no darte chance de absolutamente nada, ¿no? O sea, creo que es un duelo de esquemas bastante interesante y lo vamos a ver más remarcado en el Giuseppe Meazza y no tanto en un tema de goles, sino en cómo buscan los dos abrir el partido de una forma u otra. Y que justo para agregar a toda esta seguidilla de cosas que se le han venido al Inter, la lesión de Lautaro. No la podemos dejar de lado. Por supuesto, del lado del Barcelona está la lesión de Koundé, que fue muy curioso cómo en el partido prácticamente al minuto se dio la de diferencia, se dio una y otra. Yo creo que para lo que juega el Inter y para las dependencias del Inter, lo de Lautaro es un tema muy grave, sobre todo pensando en la vuelta. Thuram viene jugando en buen nivel, pero no es lo mismo que la figura de Lautaro a lo que ha sido el Inter. Y va a ser algo que si se confirma como baja para la vuelta, ahí yo creo que se puede marcar gran parte del partido. Sí, o sea, y si uno quiere entender cómo estos equipos a veces que en el panorama no pintaban en años pasados están en estas semifinales, pues ves como jugadores clave, ¿no? O sea, el caso de PSG, pues Dembélé, ¿no? Si lo ves en el caso del Arsenal, pues es un equipo mucho más redondo, pero tienes a Bukayo Saka y tienes a otros jugadores que justo son equipos que han batallado con lesiones en toda la temporada. Entonces, el caso de Lautaro en específico, yo creo que está teniendo, si no es de sus mejores, a la mejor temporada desde que está en el Inter, y eso ya es mucho decir porque venía jugando muy bien desde hace un par de años. Ya es capitán, ya es líder, ha metido que entra cantidad de goles. Y si no puede estar para la vuelta, genuinamente sí es algo que puede terminar afectando al Inter y que también puede propiciar que el juego sea un poco más cerrado y sin tantos goles. Así es, Inter contra el Verona en Serie A y el Barcelona enfrentará al Valladolid. Yo creo que un par de duelos que pueden prestarse para rotar jugadores, para guardar para la vuelta, pero ahora la pregunta incómoda. Nos volveremos a ver la siguiente semana ya con final definida, pero ¿cuál es la final que tú deseas? ¿Y cuál es la que sientes que va a pasar? La que yo deseo, me gustaría un Arsenal-Barcelona, repitiendo aquella final del 2006, ¿no? Con Thierry Henry en el Arsenal todavía.
y con Messi con 19 años, creo que todavía tenía en ese entonces. Pero 19 creo que va a terminar pasando el PSG, o sea, al menos por cómo se vio el partido de ida. Y yo creo que sí sigue pasando el Barcelona. O sea, con todo y todo, creo que sí va a ser como el escenario más factible para mí. Yo estoy contigo, yo creo que yo quiero y creo que va a pasar el Barcelona por el lado de la llave del Inter y el Barcelona. Del otro lado, no me gusta ninguno porque ambos van a tener la posibilidad de coronarse como primera vez en la Champions, que justo en Múnich es la sede en donde siempre que se ha jugado la final en Múnich de UEFA Champions League, siempre se ha coronado un equipo que nunca había sido campeón. Veremos si ahora va a haber la posibilidad, veremos si se mantiene esta tónica. A mí también me gustaría la revancha del 2006, pero estoy contigo. Creo que el Paris Saint-Germain no va a dejar pasar esta oportunidad y se va a colar. No me disgusta porque va a ser una final Barcelona contra Luis Enrique. Así que ahí están nuestros pronósticos. Y hablando de finales y de playoffs de la NBA,